Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente en Matemáticas. Hola colegas, bienvenidas y bienvenidos al espacio del pensamiento y lenguaje variacional, cambio y predicción. Les habla Enrique Hernández. Recordemos que este es un espacio para las profesoras y profesores que trabajamos con jóvenes de nivel medio superior y que buscamos construir pensamiento matemático útil para la vida de nuestros estudiantes. En esta cápsula nos centraremos en los siguientes contenidos: determinar el máximo o el mínimo de una función mediante los criterios de la derivada, donde se crece más rápido; encontrar los puntos de inflexión de una curva mediante el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo se ve la gráfica en un punto de inflexión? Aprendizaje esperado. Localiza los máximos, mínimos, las inflexiones de una gráfica para funciones polinomiales y trigonométricas. Producto esperado. Localizar en el plano cartesiano las regiones de crecimiento y decrecimiento de una función dada en un contexto específico. Considerar diferentes ejemplos. A continuación, presentaremos una situación que consideramos es adecuada para alcanzar estos contenidos y aprendizajes. En esta cápsula reflexionaremos sobre cómo los comportamientos periódicos están relacionados con diferentes situaciones contextuales, y nos enfocaremos en la relación que se construye entre un objeto físico y un objeto matemático. En otras palabras, cómo variables físicas como la posición, la velocidad y la aceleración se encuentran en una relación simbiótica con los conceptos matemáticos: máximo, mínimo y punto de inflexión. Nuestro interés será evidenciar las prácticas que se conforman entre estos dos escenarios, por ejemplo, hacer estimaciones, comparaciones o predicciones. Algunos ejemplos que expresan periodicidades son el movimiento de un columpio, las horas de luz solar por día, el cambio en la marea, el movimiento planetario y los ciclos biológicos de los animales y del ser humano, por ejemplo, la hora de dormir y despertar. El carácter periódico de un objeto, una gráfica o de un fenómeno tiene dos características fundamentales. La primera es el reconocimiento de que es acotado. Dentro de esas cotas es donde uno se va a mover. Y la segunda es que se debe permitir que ese movimiento o gráfica muestre su propia naturaleza. En un escenario variacional debemos dejar pasar tiempo para poder realizar predicciones. Un fenómeno que ejemplifica y simplifica estas situaciones para su estudio es una pesa colgada en un resorte. La cuelgas y dejas que el resorte baje y suba, hasta detenerse. Para analizar este caso debemos discutir cuáles son las variables físicas que se ponen en juego, como la posición, el peso de la pesa, la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc., para después relacionarlos con los comportamientos asociados a los puntos máximos, mínimos y la caracterización de puntos de inflexión. Ante este contexto nos preguntamos: ¿en qué momento y posición la pesa en el resorte alcanza su velocidad máxima? Para analizar este fenómeno, veamos el siguiente video. Lo periódico: una pesa en un resorte. El resorte está colgado en su posición de reposo y la línea de referencia será y igual a 0. La mano comienza a empujarlo hacia valores negativos de la posición, alejándolo de la posición de referencia. Para graficar, el tiempo cero en la gráfica será el momento en que el resorte cruza esa línea de referencia cuando viene de bajada. Analizamos el fenómeno con el software de análisis de video Tracker, que nos ayudó a conseguir los datos del fenómeno real y obtener una gráfica. A la izquierda se muestra el video del fenómeno y a la derecha su gráfica. Se comienza a contar el tiempo en el momento en que la pesa cruza la línea de referencia y su posición comienza a crecer positivamente hasta la posición de máximo estiramiento, que es el máximo de la función. Luego comienza a contraerse hasta llegar a su máxima contracción, que es el mínimo de la función, y así sigue por un tiempo. El sistema de referencia asociado al movimiento de la pesa en un resorte será como sigue. Diremos que Y es la posición respecto a la posición de reposo. La posición 0 o de reposo se muestra en la imagen A. El resorte en reposo se muestra con la pesa puesta. En la imagen B se muestra que la posición es positiva cuando el resorte se estira y está por debajo de la línea de referencia. Y la posición negativa es cuando el resorte se contrae y se muestra en la imagen C.
En la figura con flechas azules se muestra el estiramiento del resorte por debajo de la posición de reposo y se grafica el aumento de su distancia respecto a esta hasta llegar a su posición de máximo estiramiento. Con flechas verdes se muestra la contracción del resorte por debajo del reposo acercándose a él. Entonces podemos concluir que la posición de la pesa decrece de rápido a lento para llegar a su estiramiento máximo y crece de lento a rápido al comenzar a contraerse. Ahora, en la figura con flechas verdes se muestra la contracción del resorte por arriba de la posición del reposo y se grafica el aumento de su posición respecto a esta hasta llegar a su posición de máxima contracción. Con flechas azules se muestra el estiramiento del resorte por arriba del reposo acercándose a él. En otras palabras, está disminuyendo su distancia. Así podemos concluir que la posición de la pesa decrece de rápido a lento para llegar a la contracción máxima y crece de lento a rápido al comenzar a estirarse. En la figura se caracteriza a la posición cero o de reposo de la pesa como un punto de cambio en la cual se alcanza su velocidad máxima. Es decir, al contraerse, ir de abajo hacia arriba y pasar por el estado de reposo, hay un cambio de comportamiento en la velocidad, de ser creciente a ser decreciente, marcado por las flechas verdes. En caso contrario, en el estiramiento de arriba hacia abajo, al pasar por el estado de reposo, hay un cambio de comportamiento en la velocidad, de creciente a ser decreciente. Así podemos concluir que el cambio de comportamiento es marcado por la velocidad máxima, que alcanza la pesa en un bajar y subir. Basados en el fenómeno del movimiento de la pesa en el resorte, los invitamos a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo es el cambio de la velocidad en un sube y baja, estiramiento con contracción de la pesa? ¿Cómo será la gráfica del resorte si vemos el fenómeno hasta detenerse? ¿Por qué las funciones trigonométricas son herramientas predictivas en este tipo de fenómenos? ¿Qué otros ejemplos contextuales que tengan este tipo de características conocen? Esperamos que a lo largo de esta cápsula vayamos resolviendo estos cuestionamientos. Así que les pedimos que compartan sus puntos de vista en el área de comentarios de este y los momentos siguientes. Les deseamos un recorrido tranquilo y lleno de reflexiones en los siguientes momentos de esta cápsula. Hasta pronto, colegas.